Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y no hay nada que no escape a la palabra de Dios. Ese Dios al que en algún momento debemos dar cuenta, dice acá. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Bienvenidos a Pan Diario, un momento de reflexión en la palabra de Dios y de comunión con nuestro Creador. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este texto que acabamos de leer es un pasaje de Hebreos, el capítulo 4, y que habla de la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios, en definitiva, es la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios trae en este contexto, en el texto de hoy, la explicación que dice que es como una espada de dos filos. En primer lugar dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios no es como cualquier otro libro, no está muerto, no es un libro muerto, un libro que quedó en el pasado. Es un libro muy actual, es un libro que vive y permanecerá para siempre. Incluso en la misma Biblia dice que la Biblia permanecerá para siempre. Así como Dios permanece, la Biblia permanecerá también para siempre. Y dice que es viva y eficaz. Y es más cortante, es decir, la eficacia de la palabra de Dios es tanta que no hay nada del ser humano que escape a la influencia de la palabra de Dios. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne hasta lo último. Acá menciona los tuétanos, coyunturas y tuétanos, discierne los pensamientos. No solamente los pensamientos, sino que las intenciones del corazón. Y no hay nadie en este mundo que pueda leer los pensamientos. No hay nadie en este mundo que pueda discernir las intenciones del corazón o las intenciones de la mente. Pero la palabra de Dios sí lo puede hacer. Y dice que no hay cosa creada oculta de la vista de la palabra. Y finalmente dice que no hay nada encubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que finalmente dar cuenta. Algún día tendremos que dar cuenta a Dios. Y Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a la palabra de Dios. Claro, para poder entender estas cosas y para poder creer en ellas, primero tenemos que aceptar a Dios. Si nosotros somos incrédulos de la existencia de Dios, la palabra de Dios no tendrá su efecto en nosotros, o por lo menos nosotros no la podremos entender. ¿Por qué la palabra de Dios entonces es viva y eficaz? La palabra de Dios puede hacer mucho. Y saben que encontré un texto en un salmo, el Salmo 119, de paso es un salmo que habla mucho de la palabra. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta del salmista dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Muchas veces sentimos que nuestros caminos no están muy limpios. La palabra de Dios puede ayudarnos a limpiar nuestro camino. Que Dios te bendiga, que puedas estudiar la palabra y la palabra hará su trabajito si nosotros lo hacemos de forma sincera y esperando que Dios obre en nuestra vida. ¿No te parece que podemos hoy permitir que Dios
trabaje a través de su palabra en nuestras vidas. Vamos a pedir que esto se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu palabra sea la que nos limpie el corazón cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Será hasta mañana. Bendiciones.